Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán, y se traicionarán unos a otros, se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Estamos en Mateo capítulo 24, desde el verso 9 hasta el verso 14 en nuestra lectura. Hoy vamos a continuar con señales, pero también vamos a detenernos sobre algunos particulares. Terminamos el concepto de falso profeta, según lo entendía el Señor y según lo entendían los discípulos en el tiempo del Señor. También vamos a detenernos sobre el tema tropiezo, traición, aborrecimiento entre creyentes de una misma fe. Mi nombre, Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Dime dónde vas a estar, dime dónde pasearás, dime para ya no divagar. Quiero encontrarte, dime dónde llevarás tu rebaño a descansar, dime para ya no andar como errante. Házmelo saber. Deseado de mi alma, tus huellas buscaré. Sé que hasta tu huerto llegaré. Deseado de mi alma, tu voz escucharé. Y junto a ti, Señor, cuando llegarás y este invierno acabará, dime cuándo volverá la primavera, dime cuándo la canción en los montes se oirá, dime cuándo se abrirá la flor primera. Házmelo saber. Deseado de mi alma, tus huellas buscaré. Sé que hasta tu huerto llegaré. Deseado de mi alma, tu voz escucharé. Y junto a ti, Señor, buscaré, y sé que hasta tu huerto llegaré. Deseado de mi alma, tu voz escucharé, y junto a ti, Señor, habitaré. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán.
Seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos en una sección donde hemos estado considerando algunas cosas curiosas desde el original. Hemos pasado por la palabra mirad, que en el verbo griego tiene esta idea de constante vigilancia de parte de los seguidores en contra de engaños, porque van a engañar a muchos, dice el versículo 5. Engañar significa desviar deliberadamente con fingimiento o apariencias de la verdad. De manera que el engaño no iba a ser algo consecuencia de un movimiento fuera del contexto de los discípulos y que por la magnitud les alcanzaría a ellos, sino que el engaño sería dirigido especialmente y específicamente a los discípulos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los falsos profetas no son enviados a los incrédulos. Los falsos profetas son enviados a los creyentes con toda la intención de perjudicarlos, de sacarlos de la fe, de desviar deliberadamente con fingimiento o apariencias de la verdad. Recordemos que el Señor se ha retirado al monte, está cerca de 1 kilómetro de distancia de Jerusalén desde donde la contempla, está en el monte de los Olivos y está con su círculo más íntimo. Algunos de los pasajes, como Lucas, nos menciona que son 4 solamente los que están preguntando y están recibiendo esta palabra profética. Aunque es Mateo el que escribe, y creemos que también Mateo, junto con los otros discípulos, están presentes allí para recibir este mensaje escatológico, es decir, el mensaje de las últimas cosas, el aviso último o lo que va a suceder en los últimos días. El mirad, la mirada atenta, la vigilia sobre las cosas que van a suceder, está dirigido a los creyentes, al grupo de los discípulos, al grupo íntimo del Señor Jesucristo. De manera que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, tiene que contextualizarse dentro de la iglesia, de la verdadera iglesia. Los falsos profetas no tienen ningún interés ni negocio en engañar a los perdidos porque ya están perdidos. El asunto es engañar a aquellos que alcanzaron la verdad o que abrazan la verdad y la revelación. Así que había muchos falsos profetas. Cuando vimos algunos elementos ayer acerca de los falsos profetas, nos detuvimos sobre el concepto de Deuteronomio 18:20. El profeta que tenga presunción, que utilice el nombre del Señor en vano, o diciendo que habla en su nombre, y que traiga una palabra que el Señor no haya mandado pronunciar, ese profeta iba a morir. Así de determinante, concluyente y fuerte, firme era la palabra. No debían haber en el pueblo falsos profetas. ¿En qué se distinguía el falso del verdadero? No había sido enviado, decía que hablaba en nombre del Señor y no lo hacía, y actuaba en la presunción del corazón. Cuando nos fuimos al Nuevo Testamento, leímos 1 de Juan, el capítulo 4, versículo 1. Y Juan alerta a la iglesia: no creáis a todo espíritu. Otra vez, la profecía es enviada, la falsa profecía enviada al círculo de la fe. Así que Juan les dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad las profecías, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El probar la profecía, el de probar los espíritus, es una enseñanza también del apóstol Pablo, y hemos visto en Primera de Tesalonicenses también esta verdad. Así que la costumbre de la iglesia es que la palabra fuera firme por medio de 2 o 3 testigos. La palabra firme significaba que estuviera en boca de 2 o 3 profetas que confirmaran la profecía. Cuando se reunían los apóstoles y la primera iglesia y recibían palabra profética,
pedían en oración que esta palabra fuera confirmada por boca de 2 o 3 testigos. No era suficiente la boca de un solo profeta. En el día de hoy sería bueno que volvamos a esta práctica. Ocurre que muchas veces hemos creído que no creer o no era necesario probar la profecía o desconfiar de ella, era entrar o incurrir en un error o hasta en un pecado. Y esto nos ha hecho creer ingenuamente lo que se nos ha dicho todo el tiempo. La Biblia enseña que debemos probar, que debemos discernir, que debemos pedir al Señor confirmación de una palabra profética. El hecho que lo mencione alguien que ya tiene fama de ser profeta no es seguro. Y de esto vamos a hablar en el próximo bloque, porque no hay seguridad. A ver, Pedro recibió una palabra profética segura. Cuando el Señor les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y había tenido esta palabra profética por revelación del Padre. El Señor mismo le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y era una profecía segura. Ahora, tan pronto como se hizo esa fama de Pedro, de haber recibido una palabra y ser un profeta de verdad, a los pocos minutos el Señor empezó a hablar acerca de su muerte, que le era necesario padecer, que le era necesario ir a la cruz y que le era necesario morir en Jerusalén. Pedro salió allí y dijo, nunca tal cosa te acontezca. ¿Qué dijo Pedro? Estaba pronunciando otra palabra profética. ¿Y qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. De manera que no todo profeta que dice una verdad de parte de Dios necesariamente lo va a decir siempre. Puede ser presunción del corazón, puede ser engaño o puede ser el mismo Satanás que lo está utilizando para dar una palabra en nombre de Dios. Pedro era un profeta, sí, pero también fue un falso profeta cuando fue inducido por el infierno para engañar y apartar de la cruz al Señor. Probar las profecías. Cuando regresemos nos vamos a detener en otros pasajes como Marcos capítulo 13 verso 21 y Jeremías capítulo 14 verso 14, donde vamos a seguir encontrando pruebas de los falsos profetas o cómo reconocer lo falso de lo verdadero. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Eres precioso, Señor. Nos acercamos por la gracia de Jesucristo. Nos humillamos, Señor, en tu presencia. Déjanos, oh Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte. En la intimidad de este lugar, Señor. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies
en mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti. Te adoramos, oh Señor. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Nos estamos deteniendo sobre este particular del último tiempo que tiene que ver con falsos profetas. Se van a levantar para engañar a muchos, y el Señor lo está diciendo en el contexto no de el mundo necesariamente. El mundo ya está bajo el engaño de Satanás, sino a los creyentes. Hemos hecho una mirada ya de Deuteronomio capítulo 18 versículo 22 y también de 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Hemos dado características de lo falso. Actúan en la presunción de su corazón, no han sido enviados, no tienen temor de utilizar el nombre de Dios y decir que hablan en nombre de Dios. Según Deuteronomio, este profeta debe morir. En 1 de Juan, Juan advierte que no debemos creer a todo espíritu, sino debemos probar los espíritus si son de Dios. De manera que la palabra profética debe ser probada, debe ser discernida, debemos entrar en oración y debemos pedir confirmación. Ahora vamos a Marcos capítulo 13, versículo 21.
Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. En este pasaje que acabamos de leer de Marcos, nos da algunas características más. La palabra aquí traducida para nosotros es Cristo. Y uno a veces tiene el concepto general y particular de Cristo como el Salvador, el Mesías. Pero en el contexto bíblico y donde el Señor lo vierte, el concepto de Cristo es un concepto mucho más general. Abarca el general, la palabra Cristo, como el ungido. Todo aquel que presume o se presume que ha sido ungido por Dios para una determinada tarea. El término ungido tiene que ver con esto de haber sido llamado, elegido y comisionado para una tarea de parte de Dios. El término ungido es muy grande y en el Antiguo Testamento abarcaba a los reyes, abarcaba a los sacerdotes, abarcaba también a los profetas. De manera que aquí el término es, se van a levantar falsos ungidos y falsos profetas. Tendríamos que detenernos en el estudio y hacer un gran paréntesis para hablar acerca de este tema de los famosos ungidos, porque en el siglo pasado y aún en este siglo XXI se han promovido muchos con este cartel de ungido de Dios. Se le ha dado esta característica o se ha sobresaltado desmedidamente la característica de ungido a predicadores, a pastores, a evangelistas, a maestros, a apóstoles, de manera que hay que tener mucho cuidado. Cada vez que se levantan estos famosos ungidos, que hablan todo el tiempo de parte de Dios, hay que abrir bien los ojos, porque podemos estar en presencia de uno verdadero, pero también podemos estar en presencia de un falso. Cuando Marcos da una alerta, en el capítulo 13, versículo 21, dice, mirad, porque se levantarán, diciendo, allí está el ungido, o allí está, y Marcos dice, y el Señor lo dice, no le creáis, porque se levantarán falsos mesías, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún los escogidos. Pero vosotros tened cuidado, os lo he dicho de antemano, lo estoy diciendo antes. Esto es importante también frente a otra cosa curiosa de este último tiempo, que cuando se levantan algunos, entre comillas, de estos ungidos, la iglesia corre para un lado y para otro lado. Está en un estadio, está en un evento grande, está en un congreso, está en una ciudad, está en un lugar, y esto es peligroso. Porque muchos correrán, dice, en la búsqueda de estos ungidos. Estos ungidos están cargados de señales y prodigios mentirosos para engañar, y allí volvemos de nuevo a donde está dirigido el engaño, para engañar a los escogidos. Pero ustedes dicen, tengan cuidado, ya lo he dicho de antemano. Así que falsos profetas que harán señales y prodigios, que van a engañar, y su meta es engañar a los escogidos. Vuelve a aparecer la palabra mirad, que dijimos, estado de vigilancia continuo, estado de permanente vigilancia para no ser engañados. A ver, ¿quiere decir esto que no va a haber algo verdadero? No. ¿Quiere decir esto que no va a haber profetas verdaderos? No. ¿Quiere decir que no va a haber ungidos de Dios verdaderos? No. Quiere decir que tenemos que tener un gran cuidado, porque se van a levantar muchos falsos. Y si hay falso, hay verdaderos. Si hay copia, hay original. Así que no quiere decir que seamos descreídos y que no creamos a nada y que nos convertamos en personas escépticas. Quiere decir que tengamos cuidado. Nos vamos a nuestra pausa. Ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Estamos en Mateo capítulo 24. Nuestra lectura hoy va del 9 al versículo 14. Hacemos un alto para hablar acerca de profecía y falsos profetas. Y dijimos que para este bloque vamos a ir a Jeremías, el capítulo 14, versículo 14. Estamos encontrando características de lo falso. Y dice Jeremías 14, 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Yahweh:
sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Estamos en Jeremías 14:14. Según este pasaje, las características del falso profeta es que no han sido enviados, no les ha sido dada la palabra, el Señor no les habló, y se mueven en el terreno de visiones mentirosas, se mueven en el terreno de adivinación, se mueven en el terreno de vanidad, que en este caso, desde el original, se refiere a ganancias deshonestas o la intención de ganar económicamente, engaño en su corazón o presunción en el corazón. De manera que lo falso viene cuando hay una visión mentirosa, cuando hay espíritu de adivinación, cuando hay intereses económicos y cuando hay presunción del corazón. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Ellos van a hablar todo lo contrario a lo que en realidad va a pasar. Van a decir, dice el verso 15, que no va a haber ni espada ni hambre. Van a declarar siempre palabras de prosperidad y de bendición, pero dice el Señor, van a perecer con espada y con hambre, porque yo no los he enviado. ¿En qué termina un falso profeta o cuál es el fin del falso profeta? Todo lo contrario a lo que profetizó, o lo que él advirtió falsamente que no iba a ocurrir, le va a ocurrir. Vamos a otro pasaje en Jeremías capítulo 23, versículo 30, 23-30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Es tremendo lo que dice Jeremías capítulo 23, desde el verso 30 en adelante. El verso 30 dice, hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. ¿Cómo se entiende esto? Había profetas verdaderos y había profetas falsos. Los falsos les robaban parte de las palabras que habían profetizado los verdaderos. Es increíble. Usted dice, ¿puede ser tamaña osadía? Y sí, habían escuchado profetizar palabras a los verdaderos. ¿Qué hacían los falsos? Les robaban las palabras a los verdaderos. No estamos muy lejos en nuestra realidad también de esta situación. ¿Cuántas veces hay un verdadero profeta y cuántos falsos profetas roban esa palabra profética y la empiezan a difundir como propia? Hay que tener mucho cuidado cuando decimos que Dios nos ha dicho y en realidad Dios le ha dicho a fulano o a mengano. Mucho cuidado con los derechos reservados de la palabra profética en los verdaderos. Los falsos están robando las palabras de los verdaderos. El verso 31 dice, el Señor está en contra de los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho. Endulzar la lengua significa salamerear, significa consentir, quedar bien con fulano y con mengano, decir cosas que a la gente le gusta escuchar. Esto es endulzar la lengua. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, Dios está contigo. Endulzan su lengua. Tremendo. Verso 32. Dice Dios, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Ni siquiera sueñan, dicen que sueñan, proponen sueños mentirosos y lo hacen conocer al pueblo. Llenan el pueblo con mentiras, con lisonjas. Y dice el Señor, yo no los envié, yo no los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Tremendo. Vamos a ir a otro
Pasaje de la Escritura. Esta vez nos vamos a Efesios, el capítulo 5, versículo 6. Recordemos que lo falso está en contra de los hijos de Dios, contra los verdaderos. Los falsos profetas vienen para engañar a los que son de la fe. No van a ocupar sus falsas profecías con gente que ya está condenada, seducida por el enemigo, engañada y que no son de Dios. La intención de la falsa profecía es atacar, sacar del camino a los verdaderos. Por eso la advertencia de Mateo que estamos leyendo es: el que persevere hasta el fin, este será salvo, o el que permanezca hasta el fin. Hay muchas palabras mentirosas. Efesios capítulo 5 versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. De nuevo el término vanidad, y hace una alusión muy clara también a la riqueza que se consigue a partir de la mentira. Nadie os engañe con aquellas palabras mentirosas, vanas. Nadie os engañe, dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 4, dice también lo siguiente, y con esto nos vamos a una pausa. Capítulo 2, versículo 4 de Colosenses. Esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Persuasión en la voz de un profeta falso. El profeta verdadero nunca persuade, simplemente declara la palabra y deja a cargo del que escuchó la decisión. El falso siempre va a tener la intencionalidad del engaño y de hacer caer y de llevar a una trampa, y va a persuadir, va a insistir, va a ser insistente, va a venir una y otra vez, va a tratar de lograr la decisión en la persona y de empujar a una decisión. Nos vamos a una pausa, ya estamos de vuelta con Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor.
Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las razas, y luego vendrá el fin. Nos detenemos sobre características de los falsos profetas, y ya dimos muchas de estas características. Vamos terminando el programa de hoy con un pasaje muy interesante en Romanos, el capítulo 16, que nos lleva notoriamente a el contexto de la iglesia y nos lleva a darnos cuenta de lo peligroso en lo que muchas veces nos encontramos y que no podemos discernir tan fácilmente. Va a dar una característica el apóstol Pablo acerca de lo falso, acerca de los profetas falsos, que habría que tenerle mucho cuidado. Romanos capítulo 16, verso 17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entramos en el terreno de lo falso y de el falso profeta. ¿Cuál es su acción deliberada en medio de la iglesia? Dividir, causar divisiones, causar tropiezo, con el único provecho de llenar sus propios vientres y sus propios intereses sean satisfechos. Tales personas, dice en el versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, su propio interés, lograr su propia satisfacción personal. ¿Cómo lo hacen? Con suaves palabras, dividen con suaves palabras, hacen entrar en tropiezos de doctrina con suaves palabras y con lisonjas, y engañan a los ingenuos. Cuando una persona ha utilizado la palabra profética para producir divisiones, no está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene con palabras y halagos, tratando de desviar de la doctrina que hemos aprendido, estamos frente a un falso que lo único que quiere es juntar agua para su propio pozo y hacerse su propia iglesia, hacerse su propio ministerio, dividir. El cuerpo de Cristo no crece con la división. El cuerpo de Cristo crece con la unidad. Podemos levantar obra, podemos predicar en otros lugares, podemos hacer crecer la iglesia del Señor sin la necesidad de división. Lo falso trae una falsa doctrina y divide. ¿A quiénes van a engañar o a quiénes terminan llevando con engaño? A los ingenuos. La palabra ingenuo es a los que tienen fe en cualquier cosa. Esta es la traducción para ingenuo aquí en Romanos 16, 17. Para los que se dejan llevar por cualquier palabra, para los que no han probado si es palabra de Dios o si el hombre o la mujer viene de parte de Dios. Termino con algunos versículos más. Proverbios capítulo 30, versículo 6 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El verdadero profeta no añade a lo que Dios dice. El falso le encanta añadir, agregar, agrandar, hacer más grande la profecía de lo que es. Salmo 120, versículo 2 dice: libra mi alma, Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Primera de Juan capítulo 2, versículo 21: os he escrito no porque seréis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No podemos ser ignorantes de la Escritura. Ninguna profecía se contradice, ninguna contradice la palabra de verdad o la profecía más segura. Como dijo la misma palabra, tenemos la profecía más segura, la palabra de Dios. Conociéndola, nos vamos a apartar de lo falso, de los que endulzan, de los que lisonjan,
de los que hablan para convencer, de los que dividen, de los que roban las palabras proféticas de otro y las empiezan a predicar como propias, de los que sueñan sueños mentirosos y los cuentan, de los falsos que tienen visiones falsas, que se manejan con el espíritu de adivinación, de aquellos que lo único que le interesa es llenar sus bolsillos de dinero, de los que engañan con la presunción de su corazón, de lo falso. Iglesia, conozcamos la Escritura para que lo falso lo podamos reconocer fácilmente. Mi nombre es Rubén Herrera. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos mañana en otros Originales Bíblicos y usted. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe irás, todo lo que diga dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás, yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti. Y bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor.
Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y Usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.